Desde pequeño nos dijeron una gran mentira y era que la educación nos iba a enseñar para la vida. Spoiler, esto no es verdad claramente y por eso les tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en medio de una clase en el colegio se preguntaron, ¿y esto para qué me va a servir cuando sea más grande? ¿Para qué me va a servir aprenderme los ríos del país o el trinomio cuadrado perfecto? Yo me acuerdo que yo en el colegio sufría era por los exámenes, porque yo sentía muchísima ansiedad a la hora de ir a presentar el examen, porque yo sentía que no me iba a acordar de nada de lo que me obligaban a aprenderme. Aquí es donde entra un pedagogo súper importante que fue John Dewey, que dijo que la educación no debería de ser así. Pero antes de hablar de la teoría de Dewey, vamos a hablar de él. Entonces, bueno, ¿quién fue John Dewey? John Dewey nace en 1859 en Estados Unidos. En la época en la que él nace, las escuelas eran muy rígidas, totalmente industrializadas. Pues, ¿por qué? Porque él se desarrolla en la época industrial. Entonces las escuelas eran pues los niños en filas, calladitos y memoricen y solo botar el conocimiento y nada más. También dice John Dewey que la educación debe ser donde se desarrolle una comunidad democrática. ¿Por qué? Porque la democracia no solo se debe ver en las urnas de votación o en la política, sino que desde la escuela debemos enseñar democracia. Los niños deben aprender cómo funciona la sociedad desde pequeños. Educar para la democracia es educar para la vida, según John Dewey. La democracia nace cada generación y la educación debe ser su partera. También John Dewey dice que la educación no debe estar separada de la sociedad en la que el niño se está educando. ¿Por qué? Porque es que no tiene sentido enseñarle a un niño la fotosíntesis, mientras que cuando salga del colegio se va a encontrar con violencia, con drogas. Entonces, la educación siempre debe estar conectada con la sociedad en la que se desarrolla. Porque John Dewey habla de democracia y de un buen ser para la sociedad. Pues porque es que John Dewey también vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí entendemos por qué él habla de política, porque es que entonces él dice que la educación debe enseñarle a los niños cómo comportarse en la sociedad para que no pasen cosas como una Primera o una Segunda Guerra Mundial. Luego de entender pues ya el contexto de John Dewey, pues ahorita sí vamos a hablar de por qué él desarrolla su teoría de aprender haciendo. Bueno, entonces aprender haciendo para John Dewey, ¿por qué nace esa idea? Tenemos que tener el concepto de qué escuela era en la que él creció, que ya les mencioné que era una escuela muy industrializada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que entonces cuando le iban a enseñar, por ejemplo, a nadar a un niño, tomemos el nadar como aprender cualquier conocimiento. Entonces, para enseñarle a nadar al niño, lo sientan en un salón, le muestran una foto de la piscina y le dicen las 5 reglas del nado. Entonces le dicen, para usted aprender a nadar necesita hacer esto, esto y esto. Y también le van a describir cómo es y cómo se siente el agua. Luego le van a hacer un examen al niño donde le pregunten las 5 reglas del nado y ya. Según la escuela, el niño ya aprendió a nadar. Pero cuando ese niño crezca y se enfrente al mundo real, donde tenga que ir a nadar a una piscina de verdad, ¿qué va a pasar? Pues que se va a ahogar, porque a pesar de que el niño vio la teoría del nado, el niño no experimentó el nadar. Eso es lo que pasa con la escuela, que la escuela solo nos da la teoría, pero no la práctica. Y Dewey dice que los niños aprenden es experimentando. Entonces, según Dewey, ¿cómo debemos aprender a nadar? Nos deben de llevar a la piscina, nos deben de meter al agua. ¿Y ahí qué pasa? Debemos de equivocarnos, de reflexionar sobre esas equivocaciones, preguntar y saber y experimentar. Y entonces en la piscina, ¿qué pasaba? Pues que teníamos que haber tomado agua, debimos habernos sentido ahogados en algún momento y luego, poco a poco íbamos a aprender a nadar. Lo más importante para Dewey es crear algo, hacer algo con el conocimiento, no solo tenerlo retenido en nosotros. Por eso Dewey dice que los niños no deben ser jarras que deben llenar de conocimientos, porque los niños deben experimentar. Y de hecho es que el cerebro ama la experiencia. De hecho recordamos más algo que hacemos que algo que nos enseñan. Entonces, bueno,
Hablando de enseñar, y si John Dewey descubrió que la escuela no debería de actuar de esa manera, de solo llenar conocimientos, ¿cómo es la escuela ahora en día? Pues ¿cómo les parece que sigue siendo igual? Hay algo diferente, sí, algo muy chévere, que son las pantallas. Pues antes aprendíamos escribiendo de un tablero, hoy aprendemos escribiendo de un PowerPoint. Pero en realidad la educación hace 100 años no ha cambiado. Sigue siendo la misma educación de llenar al niño de conocimientos. Por eso les pido que cuando les pregunten sobre la escuela o sobre la educación, piensen en John Dewey y piensen si realmente les están enseñando a nadar o solo les están describiendo el agua. Para finalizar, quiero terminar con una frase de John Dewey muy célebre, que es: si les quitamos a los niños el conocimiento de hoy, les estamos quitando el conocer el mañana. Muchas gracias.